Buenas noches, agradecidas por la invitación de la Sociedad de Cirujanos Oncólogos de República Dominicana y de la Clínica CDD. La metástasis en un ganglio linfático es considerada como el único sitio de diseminación o bien como un marcador de enfermedad a distancia. Tradicionalmente, la disección axilar es el tratamiento estándar ante un ganglio centinela positivo, pero el tiempo y los ensayos clínicos nos han demostrado que un número significativo de pacientes no va a tener más ganglios positivos en el estudio de la grasa axilar. El proyecto quirúrgico adyuvante, conocido como B04, llevó a cabo dos estudios con ganglios positivos y ganglios negativos. Nos vamos a referir al segundo. Los pacientes con ganglios negativos fueron divididos en tres brazos. Uno se le sometió a mastectomía radical, el segundo a mastectomía total más radioterapia y el tercero a mastectomía total. El porcentaje de pacientes con ganglios positivos en el espécimen quirúrgico de la mastectomía radical modificada fueron aproximadamente un 40%, y por ser un estudio aleatorizado se traspoló ese 40% a las otras dos ramas. El grupo de pacientes que no tuvo tratamiento en la axila se reportó en un 19%, que fueron las recaídas. Pero lo importante realmente de este trabajo es que 25 años después, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global fueron exactamente las mismas. Conclusión, la disección axilar no contribuye con la supervivencia de la paciente y solo para el estadio y un aparente control local. Pero a medida que pasaba el tiempo, los diferentes cambios conceptuales introducidos por los diferentes ensayos y estudios observacionales crearon una disparidad de criterios frente a la actitud terapéutica que teníamos que tener ante un ganglio centinela positivo. Y los tres estudios que voy a mencionar a continuación, que en su momento fueron prospectivos, aleatorizados y multicéntricos, fueron los únicos en comparar la omisión de la disección axilar versus la disección axilar ante un ganglio centinela positivo. Y el primero es muy conocido por todos ustedes. El Colegio Americano de Cirujanos Oncólogos inscribió este estudio en el año 1900 en el Instituto Nacional de Cáncer. Total, se aleatorizaron 891 pacientes en dos brazos a partir del ganglio centinela positivo. Un brazo se omitió la disección axilar y el segundo brazo se hizo la disección axilar. Todas las pacientes fueron sometidas a lumpectomía, corte congelado de los márgenes, radioterapia total a la mama y tratamiento sistémico. Más del 96% de las pacientes de ambos grupos recibieron tratamiento sistémico. Más del 89% de ambos grupos recibieron radioterapia total a la mama. Los resultados a los 3 y a los 5 años, nuevamente, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Conclusión, la disección axilar no se justifica en pacientes T1 y T2 tratados con cirugía conservadora, irradiación total a la mama y terapia sistémica adyuvante. Y esto originó cambios en la práctica clínica. Si bien es cierto que este estudio o este ensayo tuvo varias observaciones, algunas las mencionaremos durante la exposición. Nos hacíamos entonces la siguiente pregunta. ¿Podíamos omitir la disección y sustituir el tratamiento de la disección axilar por radioterapia? Los otros dos ensayos, trabajos multicéntricos también, fueron llevados a cabo por el ATTRM español y el Grupo Internacional de Cáncer de Mama, conocido como 2301 o el estudio de la doctora Galimberti. Ambos incluían pacientes T1 y T2, el primero hasta 3.5 centímetros y el segundo, el 90%, fueron hasta 3 centímetros. Ambos incluyeron pacientes con micrometástasis, recibían radioterapia y tratamiento sistémico. Hasta ahora entonces tenemos que estos tres trabajos coinciden en que en la observación de pacientes con afectación micro o macrometastásica de 1 o 2 ganglios centinela obtienen una supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad similar a si hiciéramos una disección axilar. Trabajo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado para ese momento, del 2001 al 2010, llevado a cabo por la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer. Es el primer estudio que compara, a partir de un ganglio centinela positivo, la disección axilar versus la radioterapia. Fueron aleatorizados 1.425 pacientes. Estos, a su vez, ganglio centinela positivo, un grupo a la disección y el otro grupo recibía radioterapia. Conclusión, nuevamente, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global, no hubo diferencia estadísticamente significativa y hubo diferencia en cuanto
estadísticamente significativa a las complicaciones en linfedema a favor del grupo que recibió radioterapia. Conclusión, el tratamiento axilar es tan efectivo con la radioterapia, con la cirugía, a favor de la radioterapia con menor morbilidad. Estas fueron algunas de las observaciones que se hicieron para ese momento a este estudio, como el sobretratamiento y la distribución de los grupos. Hasta ahora tenemos entonces ACOSOC Z011, 2301, ATTR en español y el Amaros. Pareciera que la conclusión fuera similar: omitir la disección axilar en ganglio centinela positivo. Y esto se los coloqué para recordar que de un 50 a un 70%, cuando hay un ganglio centinela, este es el único positivo. Y en la columna blanca tenemos el porcentaje de enfermedad residual, que varía desde 13%, por ejemplo, en el 2301, al 27.33% en el Z011. La recurrencia axilar en pacientes con ganglio centinela. En esta publicación de análisis de cirugía oncológica del año 2012, hubo una recopilación de pacientes donde 26 ensayos con pacientes con micrometástasis de centinela positivo sin disección tuvieron un porcentaje de recaída en general de un 0.3. Y los otros 16 ensayos con macrometástasis, el porcentaje de recaída fue de 0.7. Como nos damos cuenta, no llega ni siquiera en general al 1% de recaída cuando se omite la disección axilar. Por supuesto, las pacientes reciben terapia sistémica adyuvante. Siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los que estaban a favor de no disecar y quiénes están en contra? ¿Por qué no hacer la disección? Si hablamos del año 2000, un ganglio positivo era similar a quimioterapia. Actualmente un ganglio positivo es similar a tratamiento sistémico adyuvante. Es que si las pacientes van a recibir quimioterapia o terapia endocrina y también reciben radioterapia, toda la glándula mamaria a la parte baja de la axila, bien sea por irradiación incidental o no, y un 50 a un 70% de los ganglios centinelas es el único que va a ser positivo, pareciera justificar que no hace falta realizar otro tipo de cirugía. Pero a nosotros nos enseñaron que la disección axilar es diagnóstica, pronóstica y terapéutica, y en cierta medida lo es. Pero el grupo que estaba en contra de la disección ha sido reducido, porque actualmente el tratamiento sistémico adyuvante, y cuando me refiero a él, me refiero básicamente a terapia endocrina y quimioterapia, está basado en los factores biológicos tumorales y en los determinantes moleculares pronósticos y predictivos del tratamiento sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pequeño porcentaje de pacientes el que va a cambiar la planificación, bien sea de tratamiento radiante o quimioterapia sistémica. Un ejemplo, pacientes que tengan más de 4 ganglios centinela positivos. Y este editorial es bien interesante porque nos pasea acerca de la evolución de la cirugía axilar y nuevamente tienen como base el estudio B04. Y es cierto, año 1976, menos de la mitad de los pacientes que recurrieron tuvieron la misma supervivencia que los otros 2 brazos. Y es que el Z011, el estudio del estudio de Massen, la serie de Veronesi, el ATTR en español, todos tenían un denominador común, que todos recibieron tratamiento sistémico y recibieron radioterapia total a la mama o radioterapia de nivel 1 y 2, dependiendo. De esta manera, el tratamiento sistémico y radioterapéutico conocemos muy bien que disminuye la probabilidad de recaída, probablemente elimine ese porcentaje de enfermedad residual. Pero ¿qué pasa si la enfermedad residual queda latente? Es que cuando tenemos una metástasis en un ganglio linfático, está formada por una población heterogénea de diferente significado y pronóstico incierto, que es susceptible a diferentes tratamientos. Cuando tenemos una metástasis en ganglio linfático, está formada bien sea por células madres tumorales o por no células madres tumorales. Y como conocemos, las células madres tumorales son las que son capaces de invadir y producir la metástasis. En este caso, el tamaño de la metástasis no es tan importante como probablemente el volumen o las características de esa población heterogénea de células, que va a tener diferentes características y eso actualmente se puede medir, como dije al principio. Y comienza un nuevo concepto, el de volumen tumoral, o si hablamos de criterio molecular, de carga tumoral. ¿La metástasis en un ganglio linfático es el único sitio de diseminación
o es un marcador de enfermedad a distancia. El OSNA es la amplificación del ácido nucleico en un solo paso. Y este es un estudio molecular del ganglio centinela. A pesar que no está disponible en la mayoría de nuestros países, es un estudio que está aprobado y se utiliza sobre todo en Europa. Este procedimiento vino a revolucionar el diagnóstico y el manejo diagnóstico del ganglio centinela, porque produjo estandarización diagnóstica a través de la medición de las replicaciones del RNA mensajero de citoqueratina 19. Y la citoqueratina 19 es una proteína específica del cáncer de mama. Es un marcador epitelial que no debe encontrarse en los ganglios. Si aparece en los ganglios, es igual a metástasis. Este OSNA se realiza a través de reacción de cadena polimerasa LAN, es decir, a través de bucles. Y para poner un ejemplo, una vez extraído 1 o 2 o 3 ganglios centinelas, como el ejemplo que está ahí, se produce en esta máquina una especie de licuefacción, se coloca en el proceso de automatización, eso ya está todo estandarizado, y este es un ejemplo que fueron 4 ganglios, que va a medir la carga tumoral total. ¿Qué es la carga tumoral total? El número de copias de RNA mensajero de citoqueratina 19, que en este caso fueron en 4 ganglios. Ya el punto de corte está establecido. Por ejemplo, en el consenso español, el punto de corte son 15.000 copias. Menos de 15.000 copias existe menos probabilidad de enfermedad residual axilar y que la probabilidad de que la axila sea negativa es un 85%. Dependiendo del sitio donde estén, si hay criterio molecular o nosotros que manejamos criterios histológicos, el paciente se puede catalogar en baja carga tumoral o perfil de bajo riesgo. ASCO 2016. Pasó la prueba del tiempo, pasaron 10 años y el porcentaje de recaída en el estudio de Z011 que se publicó fue de 1.5, no habiendo diferencia significativa. Conclusión, la omisión de la disección con ganglio centinela positivo en esas condiciones provee un excelente control locorregional. Hace un año, en palabras del doctor Giuliano, definió el ACOSOC Z011 como una repetición moderna del B04, donde un grupo de pacientes con axila positiva se quedaba sin tratar. Y es cierto, la omisión de la disección axilar de cierta manera fue promovida por el Colegio Americano de Cirujanos Oncólogos. Y sí, a la mayoría de este trabajo, pues entre las observaciones estaban que el 70% de los pacientes tenían tumores hasta 2 centímetros, que los receptores estrogénicos representaban un 83%, que hubo ciertas desviaciones o violaciones en los protocolos de radioterapia, o que, por ejemplo, el 18% de los pacientes se perdió del seguimiento. Pero este trabajo inicia un cambio en la nueva era. Sin embargo, muchas de estas condiciones no se podían extrapolar a la mayoría de nuestros pacientes y hubo la necesidad de diseñar nuevos trabajos con nuevos criterios de selección específicos, con parámetros clínicos patológicos que fueran uniformes, con un tiempo de seguimiento un poco mayor y protocolos terapéuticos. Algunos consideran estos trabajos como una extensión del Z011, otros simplemente piensan que vienen a contestar esas observaciones, críticas o respuestas que quedaron por los otros ensayos, no solamente del Z011. Un estudio italiano, un estudio inglés y un estudio alemán-austríaco forman parte del inicio de la nueva era y comienzan a encuadrar ciertas variables y parámetros que no fueron tomados en los ensayos anteriores. Para no ser reiterativa, todos los trabajos que voy a mencionar a partir de este momento son trabajos que están actualmente en marcha, prospectivos, aleatorizados, multicéntricos. Todos incluyen pacientes T1 y T2, es decir, hasta 5 centímetros. Todos incluyen el ultrasonido preoperatorio como examen preoperatorio, independientemente del fenotipo tumoral o receptores estrogénicos o sobrecrecimiento estrógeno. Primer trabajo, SYNODAR-1, el estudio italiano. Objetivo, evaluar el papel de la cirugía axilar en pacientes T1 y T2 con cáncer de mama. ¿En términos de qué? De supervivencia global. Tienen planificado 2.000 pacientes. Lo que tienen a su derecha son los criterios de inclusión. La edad mayor de 40 años. Y este trabajo ya comienza a incluir pacientes con mastectomía y 1 a 2 ganglios con macrometástasis. Aleatorización 2.000 en relación 1 a 1. Un grupo tratamiento axilar
y el otro grupo no se le da tratamiento axilar. Ambos, todos los pacientes siempre reciben terapia adyuvante. Segundo estudio, POSNOVA, estudio inglés. Como lo dicen sus iniciales, ganglio positivo. Y el objetivo de este trabajo era determinar si la terapia adyuvante sola no es inferior a la terapia adyuvante más el tratamiento axilar, en términos de recaída a los 5 años. El criterio de evaluación secundaria, en este caso, fue la supervivencia global, la calidad de vida y la morbilidad. Los criterios de selección en este caso lo tienen a su izquierda nuevamente, incluye cirugía conservadora y mastectomía, y vemos que el OSNA está dentro de los criterios de estratificación. Una vez aleatorizados los pacientes nuevamente uno a uno, un grupo terapia adyuvante sola, el segundo grupo terapia adyuvante más tratamiento axilar. Disección axilar versus radioterapia. Todos los pacientes reciben terapia sistémica adyuvante y todos los pacientes reciben radioterapia total a la mama o radioterapia a la pared torácica. El grupo de terapia adyuvante sola no debe recibir ni radioterapia axilar ni en la fosa supraclavicular. Tercer estudio, INSEMA, igualmente por sus iniciales. Fecha de inicio, septiembre del 2015. Fecha estimada de finalización, 5.505 pacientes. Este trabajo lo que trata de mostrar a menor cirugía axilar igual resultados oncológicos cuando se compara con el brazo estándar, en términos de supervivencia libre de enfermedad. Cuando yo me refiero a brazo estándar, es el tratamiento axilar en general. Y este trabajo tiene dos fases. La primera fase incluye a pacientes en aleatorización de 1 a 4, pacientes T1, T2, N0, por supuesto, mayor de 18 años, en un grupo no hacer cirugía axilar y realizar el ganglio centinela. La segunda fase del estudio implica realización del ganglio centinela. Y los ganglios centinelas positivos nuevamente se aleatorizan, como lo ven señalado, en relación de 1 a 1 en centinela solo y completar la disección axilar. Este trabajo, a junio del 2016, tuvieron un punto de corte de 1.001 pacientes y es el recuadro que ven a su derecha. Fíjense con los resultados del Z011, 89% de los pacientes fueron T1 y 96.9% tuvieron receptores estrogénicos positivos. Como dije anteriormente, dentro de los criterios de inclusión, el trabajo únicamente incluye pacientes con cirugía conservadora y 1 a 3 ganglios con macrometástasis. Esto fue añadido justamente en el año 2016. Quiero que recuerden en este momento, 1.3% de los pacientes de los ganglios positivos fueron 3 o más ganglios centinela. Y en este editorial, la doctora Janine Simmons nos habla nuevamente de la evolución de la cirugía axilar, pero en este caso se enfoca más en demostrar que tener 4 o más ganglios o enfermedad extranular positiva, lo que traduce es la biología tumoral agresiva. Y desgraciadamente para nosotros, una cirugía extensa no compensa una biología tumoral adversa. Y probablemente esta gran cantidad de trabajos vino a tratar de abordar las deficiencias del Z011 y de las respuestas que todavía no teníamos. ¿Cuáles serán las respuestas? ¿Qué pacientes no disecamos o qué paciente con seguridad podemos evitar la disección axilar? Palabras de Chaul y colaboradores dice que los pacientes deben ser informados adecuadamente sobre su tratamiento, los pros, los contras de limitar la cirugía axilar. Esta sigue siendo fundamental para garantizar una toma de decisiones compartida, mientras esperamos los estudios de ensayos en curso. Prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, 43 centros, Países Bajos, el BOD 2013-07, estudio holandés. Objetivo, determinar si la omisión de la disección axilar con ganglio centinela en pacientes mastectomizadas tienen el mismo pronóstico. El criterio de valoración principal, la recaída a los 5 y a los 10 años. Dentro de los criterios de inclusión diferentes, únicamente este ensayo incluye pacientes con mastectomía y de 1 a 3 ganglios, pero en este caso incluye micro y o macrometástasis. Realizan de 1 a 1, no reciben tratamiento axilar y sí reciben tratamiento axilar, disección o radioterapia. Y el estudio sueco, conocido como Xenomax,
Se inicia en el septiembre del 2015 con una finalización en el 2022. Objetivo principal, medir la supervivencia de cáncer específico. Objetivo secundario, la recaída, supervivencia libre de enfermedad global y morbilidad de blancos. Aquí en este estudio ya incluyen pacientes T1 a T3, es decir, tumores más de 5 centímetros y terapia neoadyuvante sistémica. Están esperando reclutar 3.500 pacientes. Nuevamente, aleatorización 1 a 1, completar la disección axilar y sin cirugía axilar. ¿Qué pretende responder el SENOMAC? ¿Qué va a pasar con los pacientes tratados con mastectomía? El tamaño del tumor debe limitarse a 5 centímetros y lo más importante, cómo tratamos quirúrgicamente, la axila después de la quimioterapia en caso de que se haya hecho una biopsia centinela pre-quimio y haya salido positiva. St. Gallen. ¿A quién disecamos? Pacientes con ganglios positivos, enfermedad residual, después de quimioterapia neoadyuvante, cáncer de mama localmente avanzado y pacientes con mastectomía con ganglio centinela positivo si no van a recibir radioterapia. Nuevamente, el consenso dice el panel está de acuerdo en aprobar los criterios de ASCO-SOC e ir un poco más, tumores más de 5 centímetros con 1 o 2 ganglios macrometastáticos siempre y cuando reciba radioterapia a la axila. Y esta es la conclusión del St. Gallen 2019, vean la comparación con el 2015, todos los pacientes con ganglio centinela positivo, su sugerencia, en pacientes con mastectomía, la axila debe ser tratada. Si no es con disección, con radioterapia axilar. Y estas son las guías del NCCN del 2020, disculpen que sea tan reiterativa, nuevamente los criterios de ASCO-SOC, pacientes T1, T2 con 1 o 2 ganglios positivos, cirugía preservadora, radioterapia total a la mama, tratamiento sistémico y no quimioterapia preoperatoria. La Sociedad Europea de Oncología Médica, nuevamente, dice más de lo mismo, baja carga de enfermedad axilar, pacientes que van a preservadora y vayan a recibir radioterapia tangencial, no es necesario y se puede realizar la omisión de la disección axilar. Pero lo que es cierto es que en la mayoría de nuestros hospitales, más de la mitad de los pacientes son cáncer de mama localmente avanzado y probablemente el estudio SENOMAC o los estudios que nos hablen de ganglio centinela post-neoadyuvancia en algún momento sirvan de base para nuestro estudio. La Guía Venezolana para el Diagnóstico del Tratamiento de Cáncer de Mama, que está publicada en la página web y pueden disponer de ellas en la Sociedad Venezolana de Mastología, nuevamente en febrero del 2018, estamos hablando de hace 2 años, pacientes que vayan a tratamiento conservador, mastectomía parcial, radioterapia total a la mama, tratamiento sistémico, se puede omitir la disección axilar. ¿Cuáles serían entonces los porqués tras un ganglio centinela? ¿En qué pacientes con mastectomía nosotros podemos omitir la disección con un ganglio centinela positivo? La segunda pregunta, ¿la carga tumoral en ganglio centinela predice la enfermedad residual y enfermedad metastásica? ¿Se podrá identificar qué pacientes con ganglio centinela se benefician de terapia adicional y aquellas que hay que evitar o podremos evitar el sobretratamiento? Probablemente estos ensayos nos darán las respuestas. Y probablemente en 5 años las preguntas cambien, así en una mastectomía, por ejemplo, se puede omitir el ganglio centinela o qué va a pasar con esas pacientes que están planificadas únicamente para irradiación parcial de la mama. Hace 200 años, el concepto anatómico impuesto por Hastel nos abre el camino. 100 años después, el doctor Cabañas nuevamente me habla de la técnica del ganglio centinela. Y en el año 2010 nos sorprende gratamente el doctor Giuliano con la rotura de un paradigma. Vuelvo a repetir, ¿la metástasis en ganglio centinela es el único sitio de diseminación o es un marcador de enfermedad a distancia? Probablemente tenemos muchas preguntas, pero es la biología tumoral, las células madres tumorales, las células tumorales circulantes y la infiltración del linfocito la que nos den las respuestas. La axila, clínicamente positiva, tiene indicación formal de disección axilar. En axila, clínicamente negativa, con centinela positivo, hay una tendencia creciente a omitir la disección axilar, sobre todo en enfermedad ganglionar de bajo volumen.
El tratamiento se ha convertido en individualizado, basado en la genómica del tumor. La extensión de la cirugía nodal puede no afectar la terapia. Las terapias adyuvantes se adaptan cada vez más a las características biológicas y marcadores del tumor en lugar de la extensión de la enfermedad axilar. Y recuerden, una cirugía extensa no compensa una biología tumoral adversa. No podía dejar de pasar de nombrar a mi querido doctor Gerardo Hernández, que siempre estará presente, sobre todo en estos eventos. Agradecida, espero que les haya gustado.